Y quiero dialogar de una parte de la Biblia en Lucas capítulo 15. Hay una parte interesante que quiero dialogar con ustedes rápido. Pero este capítulo 15 me fascina leerlo, el del capítulo 15 de Lucas, porque tiene tres historias fascinantes. Se conoce como el capítulo de lo perdido, así se le ha titulado, muchos le han titulado así a este capítulo, el capítulo de lo perdido, porque ahí vemos que se pierde una oveja, se pierde una dracma y se pierde un hijo. Así que son tres parábolas bien interesantes que habla de lo perdido. Pero siempre cada historia tiene un buen final, que eso es lo maravilloso, gracias hermano Roldán, de esta historia, que tiene siempre un buen final. En lo que es la parábola de la oveja perdida, el pastor sale y deja las 99 y va en busca de la oveja perdida y la encuentra y hace fiesta. El de la dracma perdida, la Biblia dice que cuando la encuentra, llama a sus amigas, sus vecinas y hace fiesta también. De igual manera, cuando el hijo pródigo regresa a casa, la Biblia dice que el padre lo viste, lo cambia y hace fiesta. Y en todos ellos hay una comparación a lo que es el gozo, comparando el gozo del cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Así que hoy quiero hablar del versículo 8, 9 y 10. Esperamos en esta noche aquí que muchos puedan ser salvos en el nombre del Señor. Veo a muchos perdidos aquí hoy, muchos descarriados. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermanos. Bueno, entonces vamos a dar lectura en el versículo 8 al 10 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, dice la Biblia, que se arrepiente. Si hubiéramos usado la parábola del buen pastor o del pastor que pierde la oveja, tal vez lo ocuparíamos para hablar del liderazgo o lo que sería en una noche de varones. Si tal vez estuviéramos en una noche de jóvenes, ocuparíamos el joven que se ha perdido, el hijo pródigo. Pero hoy en esta noche, como es dirigido por las hermanas, vamos a ver qué tiene esta mujer que perdió su dracma. Amén. Así que vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos y te damos toda la gloria, porque tuya es. Bendito y adorado eres tú. Reconocemos tu grandeza, tu poderío, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. En esta noche, Señor, gracias porque nos has permitido adorarte a través de estos cánticos maravillosos, a través de la alabanza, de la adoración. Hemos sentido tu presencia. Pero te pedimos, Señor, que en el momento que se esté predicando tu palabra, tu presencia, Señor, descienda con poder, Señor, y toque nuestras vidas. Señor, llamamos a tu presencia, llamamos, Señor, a tu Espíritu, llamamos, Señor, que desde el cielo, Señor, tu bendición fluya a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, mi amado hermano, de tomar su lugar. Gracias. Es interesante
pensar de lo que Dios cada día puede hacer con nosotros. Y también es interesante pensar de lo que Él está haciendo con nosotros. El hecho de que estemos a la expectativa de lo que Él pueda hacer no quiere decir que Él no está haciendo. No, Él está haciendo. Él está trabajando, Él está obrando. Solo que muchas de las veces nosotros no podemos verlo en su totalidad, en lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero de que Dios está obrando, está obrando. De que Él está trabajando en la vida de nosotros. ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo está haciendo. Tal vez de una manera tranquilo, que Dios en la vida de cada uno trabaja de una manera diferente. No trabaja igual a todos nosotros. No, Él tiene una forma de hacerlo. Algunos tranquilos, a otros Dios se les manifiesta de una manera un poquito más fuerte. Pero bueno, es algo que para nosotros hoy debemos de considerar, que el capítulo 15 de Lucas tiene 3 historias fascinantes, que son diferentes historias, pero las 3 van terminando siempre con algo. Y cuando nosotros vemos aquí esta historia fascinante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, entendamos que aquí rápido, la historia que hemos leído, hay 3 pasos reveladores en esta historia. Primero, entendamos la circunstancia de la pérdida de la moneda, porque para entender el gozo de la mujer, de lo que ella perdió, tenemos que entender primero la circunstancia o el por qué. ¿Cuál fue la razón por la que ella perdió esa pieza que para ella era muy importante en su vida? Y eso es lo que la historia relata, la forma de la que ella acciona con diligencia, dice la Biblia, a quererla encontrar. Ahora, cuando hablamos de un dracma era una moneda que equivalía a un día de labor. Así que era una moneda muy común, era muy usada. Aunque, ¿verdad? Se dice que pueda tener el valor actualmente de 16 céntimos, que eso no es mucho, pero para ella sí tenía un grande valor. Ahora, hay una parte que interesante que debemos de analizar mientras miramos este pasaje de la Biblia interesante. Ella pudiera haber reemplazado la moneda, que hubiese sido más fácil reemplazarla. Pero no lo hizo. La historia no lo cuenta de esa manera, sino que la historia dice que tuvo que buscarla. Tanto se frustró para poder ella encontrarla, al grado que ella hizo muchas cosas para ella poder encontrar esa moneda. Pero entendamos que ella pudo haber reemplazado la moneda, pero no lo hizo. Algo que probablemente esa moneda es que probablemente estaba marcada. Y esa moneda, como estaba marcada, probablemente era importante que esa moneda estuviera en su total forma correcta, en lo que se conoce como un dote, o como se puede decir como unas arras, si así podemos entenderlo nosotros, que era una parte que se le daba a la doncella o a la joven, que en este caso la historia de la Biblia nos lo pinta como si fuera una mujer adulta, no una jovencita. Así que la historia es fascinante, porque cuando leemos y entendemos y nos metemos a la historia, nos damos cuenta que era una mujer que estaba ya próximo a casarse y a establecer el sueño de su vida, y era a casarse. Esto era como una forma, una señal que ella o estas mujeres tenían en aquellos tiempos, para así poder de una manera mostrar varias cosas, entre ellas su amor, su valor a lo que se había hecho en el pacto, en aquella forma de lo que era, como se le puede decir,
una forma de compromiso para nosotros, y para ella tenía un punto también importante, no solo para ella, sino que también para el varón, y era la fidelidad que se mostraba. Así que esto venía a representar algo muy, muy, muy importante, no solamente en la vida de ella, sino también en la vida del varón. En este caso, como sucedía, a veces el varón salía, se iba, y al regreso él venía muchas de las veces a casarse o a pedir cuentas de lo que era el compromiso, si todavía el compromiso estaba como habían quedado, vigente, con todas las normas y con todo intacto en lo que era la fidelidad. Porque cuando alguien en estos tiempos bíblicos se encontraba que era infiel, había muchas cosas que iban en contra, sea del hombre o de la mujer. Pero más difícil era para la mujer que para el hombre, aunque la ley marcaba igual. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando le trajeron a la mujer adúltera al Señor, ¿se recuerda? No le trajeron al hombre, sino solamente le trajeron a la mujer. Aunque era para tentar a Jesús, pero hubieran traído a los dos y no lo hicieron. Trajeron solamente a la mujer. Eso quiere decir que la mujer era muy marcada. La mujer era de una manera muy puesta en bajo, y que de una manera abusaban de ella. Que podemos decir que hasta este tiempo todavía la mujer todavía sigue siendo maltratada y por el hombre. Lastimosamente, mis amados hermanos, aunque ya existe ayuda y hay tantas cosas, pero la mujer todavía sigue, hermano, poniéndose como en tela de juicio, especialmente en las infidelidades. Y muchas de las veces es más la infidelidad que comete el hombre que la mujer, si usted no lo sabía. Pero no descartamos de que la mujer no exista, también existe. Ahora, pero entendamos esta parte aquí, lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Y es que cuando vemos aquí de que para ella esto era como un dote que se le había entregado en sus manos, como también una forma de arras de lo que también representaba para ella algo muy, muy importante. No solamente como una forma de principio, sino que también como una forma de lo que iba a ser el futuro de su vida. Así que para ella esto era algo demasiado, demasiado importante que tenía, hermano, esta moneda. Ahora usted dice, pero era una moneda. Sí, era una moneda. Aunque la Biblia dice que eran ¿cuántas? 10 monedas. Porque la Biblia dice que solamente encontró 9 y una se le había perdido. Así que no sabemos exactamente a cada cuánto ella revisaba y buscaba las monedas y las contaba para ver si estaban todas completas. Pero es algo curioso, porque cuando nosotros vemos aquí esta parte de lo que podía representar para ella, esto era no solamente como una pieza de dinero o de plata, sino que esto era algo más, y era algo sentimental en la vida de ella. Así que de una manera ella no lo quiso reemplazar, sino que indagó, buscó. Esta mujer trató la manera de hacerlo la manera correcta. Así que esto de una manera representaban no solo el valor del dinero, sino todo lo que en ella había aportado al matrimonio. Así que para ella esto era de suma importancia. La clave de esta ilustración es que algo se había perdido, pero se había perdido no en la tienda, se había perdido no en el trabajo, se había perdido no en la calle, no en la gasolinería, no se había perdido en la tortillería, no se había perdido, hermano, en la casa del vecino, no se había perdido en el carro, pongámoslo en nuestro contexto para entendernos, no se había perdido en la lavandería, no se había perdido en algo, o sea, afuera, sino que la Biblia dice que se había perdido dentro de la casa. Así que esta historia es fascinante entenderla, porque la Biblia nos enseña que se había perdido en casa, donde de una manera nunca se espera
que las cosas se pierdan, ¿verdad que sí? Porque están dentro de la casa. Así que si las cosas, hermanos, se pierden, son fuera de la casa, que por lo normal no se debería de perder las cosas dentro de la casa. ¿Cuántos han perdido las llaves del carro dentro de su casa? ¿Cuántos han perdido dinero dentro de su casa? ¿Cuántos han perdido al niño pequeñito dentro de su casa? Búsquelo y búsquelo y búsquelo y está debajo de la cama bien dormido. Yo me recuerdo cuando yo vivía con un tío mío en California y sus niños estaban bien pequeñitos, yo era un joven todavía. Los muchachos dormían en literas. No sé si usted conoce esas camas dobles, literas. Y lo curioso es que como de madrugada, 3 de la madrugada, cuando el sueño está en lo bueno, donde puede caer una bomba y nadie siente, muchos nos sentimos, ¿verdad? Pero a esa hora se escuchó un golpe, ¡pum!, fuerte dentro de la casa. Y por un momento se ignoró. Pero los otros que estaban dentro del cuarto salieron a gritarle al papá y a la mamá, diciendo: nos hace falta uno aquí adentro. Y se levantaron los papás, se levantaron los tíos y salieron a buscar y los comenzaron a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eran varios. Dijo: aquí falta uno, dijeron, no sabemos para dónde fue. Abrieron la ventana, se fueron para el patio, salieron afuera a gritar a las 3 de la madrugada en dónde estaba el niño. Y comenzaron a buscar, a abrir puertas, los baños, de todo, hermano. Abrieron el refrigerador, abrieron el pantry, abrieron todo. Pero nunca se dieron cuenta que estaba debajo de la cama, porque cayó y se rodó y se metió y ahí se quedó dormido. Duraron un buen rato buscando al niño hasta que dijeron: está debajo de la cama. Pero ya habían dado vuelta al vecindario. Que eso es lo tremendo. Se nos han perdido ciertas cosas en la calle, en las tiendas. Y eso, pues, verdad, bueno, en parte se entiende, ¿verdad que sí, hermanos? A veces se nos cae la cartera, se nos cae la billetera. Y peligroso, se nos puede caer hasta un zapato y ni cuenta nos damos. ¿Verdad que sí? A veces llegamos a la casa, movemos el sillón o quitamos el cojín, encontramos el calcetín viejo que habíamos perdido hace 2 años. Y decimos: aquí está el calcetín. Hermano, ya. Son cosas que pueden pasar en la vida. Aquí entendamos una parte interesante. Y es que de una manera no se esperaba aquí que de una manera se perdieran estas cosas. Aquí podemos nosotros decir, tal vez diríamos, ¿verdad, hermano pastor? Probablemente la moneda, o tal vez usted diría: bueno, es que a mí no me pasa eso, es que yo las guardo bien. El problema es que las guardamos tan bien que a veces no nos damos cuenta dónde después las dejamos. No sé si a usted le pasa eso. La historia, lo que aquí nos enseña es que estaba perdido, pues. Sea de que la dama aquí había guardado bien la moneda o las monedas, y que de una manera, por negligencia, por descuido o por algún accidente, se le había perdido una. No se sabe cómo es que se le perdió una moneda. Pero de las 10 que tenía, ¿cómo es que se le pudo extraviar una moneda? No se le extraviaron 2, no se le extraviaron 3, no se le extraviaron 5. Si tal vez se les cayeron todas, o probablemente por estar moviéndolas del lugar, de una manera se extravió, se quedó una en el lugar anteriormente, o probablemente no estaba ya poniéndole el interés que en realidad debería
de haberle tenido como cosa importante. Así que muchas cosas pudieron haber pasado en ese lapso de tiempo cuando ella aquí, de una manera, reacciona o vuelve, hermano, a la conciencia o llega a despertar y no se dio cuenta que la había perdido hasta que se da cuenta, hasta que ve las monedas y las comienza a contar. Porque es de esa manera que ella se da cuenta, se tuvo que dar cuenta de algo. Y para mí es que tuvo que contarlas para darse cuenta que había perdido uno. En otras palabras, si ella no las toca y no las cuenta, no se hubiera dado cuenta que había perdido una. Pero como había una razón muy, muy clara y muy importante y muy lógica para ella, que era importante que las tocara y que las contara, porque era que representaba un compromiso. Y ella sabía que en cualquier momento iba a llegar con el que se había comprometido. Y probablemente no le iba a preguntar de las monedas, o tal vez sí. Porque esto representaba, como le acabo de mencionar, no solamente el amor, no solamente la importancia de una relación, sino la fidelidad en ella hacia él. Entonces, eso tenía mucho en la vida de ella, importancia, porque eso iba a marcar su futuro en la vida matrimonial. Así que para ella era demasiado importante, y entendamos que tal vez por algún accidente, no lo sabemos. Ahora, aquí no es consciente de que la moneda se perdió hasta que de repente descubre que no está. Y cuando se da cuenta de que la moneda falta, se agita y comienza ella a entrar como en pánico, y comienza a activarse para ella poder recuperar y de una manera buscar, de una manera con fuerza, con pensamiento positivo, a poder entender en dónde es que la había dejado. Y por un momento pienso que comenzó a pensar en dónde la dejé, en dónde la puse. La última vez lo puse en aquel armario, la puse en aquella gaveta, y comenzó, pienso que a trabajar, ¿verdad? El pensamiento, a recordar. Se sentó un rato, pensó antes de buscar, y dijo, bueno, la última vez la dejé allá, pero no, la moví. Y ahí comenzó el pensamiento a trabajar, y llegó a la conclusión de que no supo dónde había quedado la moneda. Esta historia no solamente, hermano, habla de alguien que perdió una moneda en la Biblia, sino que también esta historia habla de nosotros. De una manera, si la aplicamos hoy a nuestra vida, o que podamos entender que no solamente, hermano, en la vida hemos perdido algo, o lo que tal vez podemos decir, hemos perdido algún objeto en la casa, hemos perdido tal vez un vehículo, hemos perdido, hermano, un zapato, hemos perdido unas llaves, hemos perdido dinero, hemos perdido algún objeto que tal vez se pueda recuperar. Pero, ¿qué pasaría si en este caso no fuera un objeto, hermano, que no tiene importancia y que se puede recuperar? ¿Qué pasaría si fuera algo más importante en la vida nuestra que se ha perdido y no hemos considerado o no le hemos puesto caso, sabiendo que es de mucha importancia? Por ejemplo, un hijo. Por ejemplo, la esposa. Por ejemplo, el esposo. Por ejemplo, algo que para nosotros es parte de nuestra vida, porque la familia debe de ser parte de nosotros. Como esposo, para mí es importante que mi esposa esté bien. Para mí es importante que mis hijos estén bien. Como para ella es importante que yo esté bien. Cuando a mí me pasa, me duele algo, ella se preocupa y me dice, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Al día siguiente me pregunta, ¿cómo amaneciste? ¿Se te quitó el dolor? ¿Ya estás bien? Ella se preocupa por mí. De la misma manera, yo me preocupo por ella, yo me preocupo por los hijos, yo me preocupo por lo que hay dentro de la casa. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida.
porque es parte de mi vida. Si yo no me preocupo por lo que está dentro de mi casa, eso quiere decir que a mí no me interesa mi casa. No me interesa, voy a corregir la palabra, mi hogar. Porque no es la casa, es el hogar. Y el hogar se compone de papá, de mamá y de hijos. Amén. Se compone de papá y de mamá y de hijos. ¿Alguien puede adorar al Señor? Dios bendiga a los suegros y a las suegras. Aquí tenemos muchas parejas jóvenes. Aquí hay muchas parejas jóvenes y hay muchos aquí que van a emprender un camino, tal vez no pronto, pero en algún momento de la vida. Y con todo respeto voy a decir esto. Con todo respeto, no me lo vaya a malinterpretar. No me lo malinterprete. Si no es un consejo, más bien para que usted pueda entender que muchas de las veces hay cosas tan sencillas que se pueden convertir en serios problemas y eso puede ocasionar una pérdida. Mi hermana aquí estaba diciendo hace un momento que podemos perder el gozo de la salvación. ¿Verdad que sí? Ahora, en mi hogar, en mi casa, todo el mundo es bienvenido a visitarme. Pero para vivir dentro de mi casa, solamente hay 2 personas que pueden vivir en mi casa. Solamente hay 2 personas que pueden vivir, aparte de mi esposa y de mis hijos, dentro de mi casa. Y esas 2 personas es mi mamá y mi suegra. Nadie más. Ni hermanos, ni tíos, ni primos, ni sobrinos, nada. En mi casa nadie entra a vivir, sino solamente mi mamá y mi suegra. Y si mi mamá es alcahueta, lo siento mucho. Tiene que agarrar camino. Y si mi suegra es alcahueta, lo siento mucho, con todo mi corazón, la amo, pero tiene que agarrar su camino. Eso soy yo. No se sienta mal, por favor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ay. Yo sabía que se iba a sentir, pero bueno. Pero eso soy yo. Eso soy yo. No se sientan mal las suegras aquí. No. Ustedes son bien amadas. Y los suegros también. Algunos. Entendamos la Biblia porque estamos hablando de lo perdido. Y hay que entender porque estamos entendiendo que tuvo que haber una razón y un motivo por la que se perdió algo muy importante. ¿Correcto? Así que si hay algo que a nosotros nos va a doler o nos está doliendo o nos está causando un problema, no busquemos, hermano, cómo arreglar o buscar ya cuando el problema está grande a quién echarle la culpa, porque eso sería lo más incorrecto que pudiéramos hacer para arreglar un problema. Para arreglar un problema hay que buscar la solución, no hay que buscar quién fue el del error. Ahora, aquí hay un punto interesante porque cuando nosotros hablamos de lo que la Biblia nos enseña, es que ella tuvo que haber pensado por dónde es que ella cometió el error, por dónde es que ella tuvo la negligencia, tuvo la falta de pensamiento y darle valor a lo que en realidad tenía que haberle dado valor aquí a esto. Así que aquí en esta parte entendamos rápidamente de que en el segundo paso, porque solamente quiero hablar de 3 puntos, este es el segundo. El segundo paso muestra aquí una historia o la historia que nos lleva inmediatamente a los esfuerzos de esta mujer para poder encontrar lo que se había perdido. Eso quiere decir
que la Biblia dice que con negligencia, ¿cómo fue la palabra? ¿Perdón? Diligencia, gracias, la estaba confundiendo con negligencia. No, diligencia, gracias. Entonces, con diligencia, esta mujer comienza a buscar y comienza a mover sillones, a mover la cama, a mover esto, a mover todo lo que estaba dentro de la casa, a mover, sacó al perro, echó para afuera los gatos, hizo todo lo que tenía que hacer para poder encontrar eso que para ella era de mucho valor. Agarró la escoba y comenzó a barrer de esquina por esquina, esquina por esquina. Se metió por los baños, se metió por las recámaras, se fue a la sala, se fue a la cocina, y con el pensamiento, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Con el pensamiento, ¿dónde perdí esta moneda? Haciendo conciencia por un momento, porque si hay algo que nosotros como humanos debemos siempre hacer cuando algo para nosotros es importante, es pensar primeramente por eso. Porque cuando nosotros no pensamos en realidad lo que es importante para nosotros, en otras palabras, como lo podemos perder hoy y lo vamos a volver a perder mañana. Pero cuando nosotros somos conscientes de la importancia de lo que para nosotros tiene suficiente valor, hermanos, no lo vamos a volver a perder otra vez en la vida. Una vez lo podemos perder. Ya 2 veces, 3 veces, eso ya es negligencia, eso ya es pereza, eso ya es porque en realidad no le tiene sentido o sabor a eso que es importante. Solamente cuando lo necesita, lo desempolva porque es importante. No, eso no es así, eso no es como la Biblia, que a veces cuando la vamos a usar para la iglesia, la despolvamos y la traemos, o porque me toca traer un versículo o me toca traer algo, es que la desempolvo. No, eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así. Para nosotros las cosas importantes deben de tener su lugar. Alguien dice amén. Las cosas importantes deben de tener su lugar y deben de tener el lugar correcto. No podemos nosotros, hermano, tirar las cosas de valor, hermano, donde sea pisado, donde sea golpeado, donde sea maltratado, ¿verdad que no? Donde usted deja las cosas de valor, hablemos de las joyas que tiene, hablemos de los vestidos que tienen las hermanas, hablemos de la corbata y de los Rolex que usan los hermanos. ¿Dónde usted lo deja? ¿Lo deja en el garaje? ¿Lo deja afuera? ¿O lo deja en un lugar muy especial dentro de su recámara? Le hago una pregunta. ¿Dónde usted deja las llaves de su carro cuando usted entra a su casa? No me la conteste. Yo tengo la costumbre y he estado acostumbrando a mi familia a colgar las llaves. Y oiga, cómo me cuesta ganármelos. Porque para nosotros es fácil cargarlas en la bolsa. El problema es que cuando cambiamos de ropa no sabemos por dónde se quedó. Yo acostumbro porque ya me ha pasado. Entonces para mí es más fácil colgar. Gracias a Dios. Fíjese, no sé quién inventó eso, pero fue un gran invento eso. El de colgar, un lugar donde colgar las llaves, hermano. Si usted no lo practica, discúlpeme, pero bueno, es un consejo que yo se lo recomiendo a usted. Quítese, ¿verdad?, de problemas y cuelgue, ¿verdad? Ponga las cosas importantes donde usted pueda encontrarlas fácilmente. Ahora, fíjese que aquí esta mujer tuvo que hacer algo al respecto. Porque se puso en acción, su actividad en esta historia revela la preocupación. Y vámonos un poquito solamente para tocar un poco el trasfondo de esta historia. Veámoslo como, de una forma, la preocupación del corazón del Señor hacia la vida de la necesidad de las almas. Porque al final de la historia, las 3 historias terminan con el gozo de lo perdido que fue encontrado y refiriéndose a las personas aquí. Así que si lo relacionamos con el corazón de Dios, cuando una alma se acerca a Cristo,
es que una alma ha sido encontrada en el mundo, hermano, que estaba perdida y fue encontrada y fue traída al reino de Dios. Por eso que la Biblia dice, hermano, que así como hay gozo en la tierra, también va a haber gozo allá arriba en el reino de Dios cuando un pecador se arrepiente. Eso nos marca de que para el Señor una vida es de mucha importancia, una alma es de mucha importancia. Eso quiere decir que usted y yo somos importantes para Dios, que cuando nosotros aceptamos a Jesús, en su momento hubo fiesta allá arriba en el cielo, y más fiesta hay cuando nosotros permanecemos fieles al Señor, cuando nosotros seguimos amando al Señor, cuando nosotros somos, hermanos, seguidores del Señor, cuando seguimos caminando todo el tiempo al Señor. El tercer paso de esta historia nos lleva por fin al encuentro de lo que es la alegría en esta historia. Porque cuando tenemos aquí esta historia que trae alegría, nuestro Señor describe el gozo que había en el corazón de esta mujer cuando encontró esta moneda que estaba perdida. Ella, dice la Biblia, que llamó a sus amigas, a sus vecinas, para compartir este gozo que desbordaba su corazón de alegría, porque había encontrado aquello que para ella era de mucha importancia. Yo estoy terminando aquí en esta noche. Para el Señor una alma es importante. Para el Señor una alma, y aprovecho para amonestar esta parte, porque para el Señor que alguien escuche el Evangelio del Señor, que para alguien que se le es predicado el Evangelio, es de mucha importancia para el Señor. El Señor puede venir y el Señor se le puede aparecer, hermano, a miles, a millares, y salvarlos en fracción de segundos, pero hermano, ni le dio el privilegio a los ángeles de hablar del Evangelio, sino que el Evangelio se nos fue dado a nosotros como privilegio de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Quiere que le diga una cosa? El hablar de esta palabra bendita, el hablar de este Evangelio, el testificar de Cristo, el hablar de la grandeza de Dios, hermano, no debe de ser una agonía, no debe de ser un dolor, no debe de ser un sacrificio, debe de ser una alegría, debe de ser un gozo, debe de ser un privilegio en la vida de nosotros de hablar de la grandeza y del poder de Dios en la vida. Yo no sé cómo hay muchos hoy en día predicadores que le ponen tanta excusa. Ahora, entendamos una parte aquí, porque de eso estamos hablando. No puede haber gozo si hay algo que está perdido. No se puede hablar de algo si hay algo que no está completo en la vida. No se puede llamar a los vecinos, no se puede llamar a nadie, no se puede juntar a alguien, no se puede compartir esa alegría si hay algo que está perdido. Si hay algo que está perdido. Cornelio, es fascinante entender en la historia del libro de los Hechos del capítulo 10, donde dice la Biblia que cuando mandó a llamar a Pedro, que Pedro iba dudando de ir a la casa de una persona que no era judía, que era gentil. Lo curioso y lo tremendo es la gran sorpresa que él se encuentra, porque él pensó que iba a ver solamente al padre y a la familia. No, la sorpresa de él es que la casa, dice la Biblia, estaba llena de toda la familia y amigos de Cornelio, porque sabía que iba a llegar alguien ahí a predicarles de Cristo. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo de anfitrión? ¿Qué ejemplo, hermano, de persona que invitó a Jesús a su casa a través de la vida de Pedro? Porque el ángel no le dijo tienes que conocer a Jesús y le presentó el plan de salvación. No, el ángel cuando se le reveló le dijo ve y trae a Pedro y Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. El Evangelio se nos ha dado a nosotros, hermano,
para honrar y glorificar el nombre del Señor. Si a usted se le ha dado el privilegio de hablar de Cristo, si usted ha sido llamado a predicar el Evangelio, y si no ha sido llamado tampoco, tenemos un llamado a todos, que el Señor dijo: id y predicad este Evangelio a toda criatura. Así que aquí no es porque tengamos ministerio o no tengamos ministerio, todos somos llamados a predicar y hablar de las buenas nuevas de salvación, que Cristo salva, que Cristo restaura y que Cristo viene pronto, hermanos. Ahora, entendamos aquí rápidamente, porque había un gozo en el corazón de esta mujer cuando encontró esta moneda que estaba perdida. Ella se gozó, ella se alegró, su corazón se llenó de alegría. Porque si hay algo que a nosotros nos debe, hermanos, de llenar de alegría, es que, hermanos, Dios esté contento con lo que estemos haciendo en la vida. Si hay algo que a Dios le fascina, es que nosotros estemos viviendo para Dios. Si hay algo que a Dios le fascina, es que el Señor nos vea que estemos activos dentro de su obra. Si hay algo que a Dios le fascina ver de la iglesia, es que la iglesia no está perdiendo el tiempo aquí en la tierra. Tanto tiempo que perdemos nosotros todos los días, afanados en la vida, afanados en esto, afanados aquí, afanados allá. Todos estamos afanados. Hasta yo estoy afanado en la vida. A mí se me ha preguntado: pastor, ¿usted por qué no deja el trabajo y se dedica a la obra? Yo lo pudiera hacer. A veces me han dicho: ¿será porque le hace falta fe? Probablemente, tal vez me falta fe para creer que no me va a faltar nada. Pero yo sé, de eso estoy seguro, que yo sé que sí me va a faltar. Yo le he dicho: Señor, en tu momento tengo que hacer algo. Pero eso no me está quitando el impulso. Eso no me debe de quitar el deseo. Eso no me debe de quitar el amor hacia Dios. Eso no me debe de quitar a mí el deseo de buscarlo, de amarlo, de adorarlo, bendecirlo y hacer lo que Él me ha mandado hacer, aunque tal vez arrastrado, aunque tal vez me quede sin garganta, sin voz, sin fuerza, aunque tal vez me esté durmiendo, aunque tal vez venga bien fatigado, pero yo vengo a hacer y hago en la calle donde se me ponga a hacer lo que tenga que hacer, porque el compromiso que tengo es con Dios. El compromiso que yo tengo fue aquel que me llamó cuando se me apareció y me habló por mi nombre y me dijo para lo que Él me había llamado, y yo no dejo de creer que cada día yo estoy comprometido con Dios, hermano. Sí, porque a mí se me apareció el Señor, fíjese, hermano. Literalmente. Cuando el Señor me salvó, se me apareció literalmente. Y cuando el Señor me llamó a predicar, me llamó a través de una visión. Me recuerdo que yo estaba orando en el altar en una sección como esta. Llegué del trabajo y yo le dije un día: yo era miembro y no era muy activo porque estaba empezando, pero me dio una gran necesidad de buscar y amar a Dios, como todavía hasta hoy día todavía lo mantengo y lucho por mantenerlo. Y un día le dije a mi pastor, el que ya está en la presencia del Señor, le dije: pastor, fíjese que yo tengo muchas ganas de orar en la iglesia. Le digo: ¿qué día yo puedo venir a orar a la iglesia? Que hasta hoy día, yo aquí espero que alguien me diga eso un día, hermano. No sé si me voy a morir con ese deseo, ¿ves? Pero yo le dije a mi pastor: yo quiero ir a la iglesia a orar solo. Él me decía: muchacho, porque es puertorriqueño grandote, ya grande de edad, muchacho, pero no hay nadie en la iglesia, pero yo quiero orarle. Bueno, vamos a hacer algo, me dijo. Te voy a dar una llave, pero no se lo digas a nadie, me dijo. Está bien, vamos a guardar el secreto, le dije.
Yo después de mi trabajo, que yo vivía cerca del templo, yo me iba, abría el templo y me metía a orar todas las tardes. Cuando no trabajaba, ahí estaba metido. Cuando era de noche, ahí estaba metido. Cuando había servicio, no había servicio, yo estaba ahí. Esto no se lo he contado a ustedes. Yo he amado la casa de Dios porque si hay algo que a mí me fascina es estar en comunión con Dios. Yo no sé cómo hay mucha gente que dicen que aman a Dios y no le dan valor a las cosas importantes que deben de ser importantes. Yo me recuerdo una tarde que estaba orando y mientras yo estaba orando, fíjese que me cayó un cansancio que no es muy común y me quedé bien dormido. Porque sí reconozco que me quedé bien dormido. No sé si fue o si es así, como Dios me tuvo que anestesiar por un momento. Pero cuando yo me quedé bien dormido, fíjese que vi que el cielo se abrió. Esto fue maravilloso. Vi para arriba y vi que el cielo era un cielo tan hermoso. Y vi como el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abrió, salió una voz como nunca antes en la vida yo había escuchado. Y cuando esa voz salió, mire hermano, yo sentí que como si esa voz no me iba a matar, sino como si esa voz me estaba enamorando a mí. Una voz tan dulce, tan tierna, tan llena de misericordia y de amor. Y lo fascinante es que me mencionó mi nombre 2 veces. Y cuando él me dice y me menciona mi nombre, me dice, yo te he llamado para predicar mi palabra. Y desperté. Hermano, sentí que el corazón se me salía en ese momento. Yo era nuevo en el evangelio. Yo no entendía eso. Ahora lo entiendo, pero no sé hasta dónde es que Dios todavía tiene lo que tiene para nosotros. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios se deleita y se goza cuando, aunque nosotros se nos es difícil, pero lo hacemos. Porque si hay algo que nosotros debemos dejar marcado aquí en la tierra, es que nosotros, hermanos, amemos a Dios en todo momento, a toda hora y en cualquier lugar. En pobreza como en riqueza, en enfermedad como en salud. Casi va como cuando casamos a alguien, ¿verdad, hermano? Yo termino esta parte porque el corazón de esta mujer se llenó de tanta alegría, de tanto gozo, de que tuvo que salir y llamar e invitar y decirles que había encontrado aquello que había perdido. Déjeme hacerle una pregunta hoy a usted. No sé qué es lo que usted ha perdido. Y probablemente no lo perdió afuera, no lo perdió en otro país, no lo perdió en el trabajo, no lo perdió, no. Tal vez lo perdió dentro de su casa. Y probablemente ese algo tal vez no tiene importancia. Pero hablemos de algo más importante. Hablemos de comunión con Dios. Hablemos de sinceridad, de santidad. Hablemos de oración, hablemos de lectura, hablemos de congregación, hablemos de congregarnos, hablemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿En qué momento lo hemos perdido y no nos hemos dado cuenta que ya no está? Y cuando usted tal vez lo quiera buscar para poder usarlo, se va a dar cuenta que hay algo que no va a estar bien.
allí, anclado o algo de una manera correctamente. Y usted se va a dar cuenta que tal vez pueda ser demasiado tarde o probablemente sea tiempo para poder entrar a un arrepentimiento. Sansón creía que se iba a zafar rápidamente y a huir de sus enemigos, pero no se dio cuenta, hermano, que ya Dios no estaba con él en la vida. Él pensó porque le habían cortado el pelo. No. Ese era un voto que había tenido con Dios. Pero no fue porque le cortaron el pelo, perdió la fuerza, no, sino la Biblia dice, Dios ya se había apartado de él. Entonces muchas de las veces, a veces creemos que en la casa, en mi vida, hablemos de nuestra casa personal, hablemos del yo, hablemos de nosotros. ¿Qué es lo que en nuestra casa, en nuestra vida espiritual se ha perdido y ya no es igual? Se nos están perdiendo los hijos en la casa, no en el mundo, no allá afuera, no con los amigos, no en el baile. No, se te está perdiendo en tu casa tu hijo. Se te está perdiendo tu esposa en tu casa. Se te está perdiendo el marido en tu casa. Se te está perdiendo todo dentro de tu casa y no te estás dando cuenta. Ahora, no hay necesidad ahora de salir, todo está en el teléfono, todo está en la computadora para uno, hermano, perderse. Ya no uno sale a buscar, todo, hermano, llega a la casa. Ahora, aquí yo estoy terminando porque esto podemos estar hablando un poquito más de esto, pero entendamos aquí rápidamente. Analicemos. ¿Qué es lo que hemos perdido? Yo termino con esta anécdota. Hace muchos años, una mujer iba caminando con su niño en un tiempo de invierno en una ciudad muy nevada. Y en ese tiempo no habían carros, sino eran carruajes o carros jalados con los animales. Y en aquella calle iba aquella mujer con su niño, que probablemente no tenía dónde pasar la noche, pero iba caminando en aquel gran frío en aquella noche. Y el que iba en ese carro se da cuenta de aquella mujer que estaba a punto de caerse con su hijo y que iba a quedar congelada en esa calle. Y que no solamente iba a morir ella, iba a morir su hijo. Aquel hombre se le acerca. En el carro se le acerca a la mujer que va batallando en ese camino frío con nieve. Y el hombre se le acerca y le dice, mujer, le dice, ¿te puedo ayudar con tu hijo para que se te haga más fácil tu camino? Y la mujer, en aquella necesidad que llevaba, no lo pensó y le da el niño a aquel hombre. Aquel hombre hace algo que ella nunca pensó que iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Aquel hombre agarra al niño, le pega al caballo y ¡fum!, sale corriendo. Y el carro se va corriendo, el caballo va todo lo que da. Y el hombre se queda a ver atrás a la mujer que se había quedado. Cuando la mujer se da cuenta que el carro salió corriendo y se llevó a su niño, ¿usted qué piensa que cree que hizo esta mujer? ¿Se quedó tirada? No. ¿Se quedó a gritar? Tampoco. ¿Pegó el grito? Sí. Pero comenzó a correr atrás de aquel carro que aquel hombre se había llevado a su hijo. Le hago la pregunta, hermana, ¿usted haría lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que donde usted menos cree y piensa, usted sacaría fuerza, usted sacaría coraje, usted sacaría lo que no hay
en ese momento haría lo que sería, hermano, imposible, lo haría posible en ese momento. Y como esta mujer se arrancó detrás de aquel hombre, y aquella mujer comenzó a correr, la nieve se caía, se levantaba, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba, y aquella mujer iba corriendo, iba corriendo, iba corriendo. Cuando el hombre vio que aquella mujer nada la podía parar, se paró él. Y cuando aquella mujer llegó agitada, llegó sudada, llegó desesperada, y le dice: ¿por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quisiste esto? ¿Por qué eso? Y comenzó a reclamarle. Le dijo: dame a mi hijo, dame a mi hijo, dame a mi hijo. Y el hombre se le queda viendo, le dijo: ten tu hijo. Y le dice: ¿por qué lo hiciste? Porque si no lo hubiera hecho, le dijo, te hubieras muerto tú con él. Pero como ahorita ya tu sangre se calentó, le dijo: puedes seguir tu camino, mujer. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que algo pueda suceder? No me malinterprete, porque no estoy deseando el mal a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros necesitaríamos entender que estamos llevando muy suave la comunión con Dios, y que hemos perdido algo muy valioso y no le estamos poniendo importancia, o estamos a punto de perderlo y no le hemos puesto importancia? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Yo lo miro muy triste a ustedes. Dios nos ayude. Que Dios cada día vaya con nosotros y nos defienda y pelee por nosotros. Pero Dios nos llama a que nos levantemos. Dios nos llama a que nos restauremos. Dios nos llama a que no perdamos la salvación. Dios nos llama a que seamos valientes. Dios nos llama a permanecer. Dios nos llama a luchar. Hermano, yo sé que usted llega cansado del trabajo. Yo sé que usted se enferma, tiene responsabilidades, pero no pierda el enfoque que es Cristo el Señor en su vida. Porque si perdemos el enfoque, vamos a perder más, hermano, de lo que podamos ganar en la vida. Lo material no es lo todo, la salud no es lo todo, el dinero no es lo todo. Es importante, pero no es lo todo. Lo todo en la vida se llama Cristo Jesús. Alguien puede adorar, alguien puede bendecir a Dios en este día. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos.